31 de mayo. Hoy celebramos el Pentecostés. Aquel acontecimiento que tuvo lugar con 120 reunidos esperando la promesa del Padre que había dicho Jesús, y cuando fue derramado el Espíritu Santo dio comienzo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero estar compartiéndote cuándo tiene lugar el bautismo del Espíritu Santo, porque creo que es una parte fundamental de nuestra experiencia cristiana luego de la conversión. Mateo capítulo 3, versículo 11, decía Juan el Bautista: yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La promesa del bautismo del Espíritu Santo comenzó a anunciarla Juan el Bautista. Dice, él bautizaba solamente con agua, con un símbolo, pero vendría uno detrás de él que bautizaría con el Espíritu Santo. Luego el mismo Jesús dio también esta promesa. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 5, antes de estar ascendiendo a los cielos, y las últimas palabras que le dijo a sus discípulos: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era el motivo por el cual serían bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cuál era el motivo de esta llenura del Espíritu Santo, de este bautismo del Espíritu Santo, de esta efusión del Espíritu Santo? Diferentes nombres, diferentes maneras de nombrar un mismo acontecimiento, una misma experiencia espiritual. El motivo sería que recibirían poder espiritual para ser testigos de Jesucristo, para poder testificar con autoridad y con poder. Así dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Recibirán poder y me serán testigos. ¿Cuándo tiene lugar el bautismo del Espíritu Santo? Eso es lo que quería estar compartiendo hoy, y vamos a estar comenzando una serie de temas sobre el bautismo del Espíritu Santo para estar trayendo luz sobre este aspecto, y para que muchos cristianos que todavía no pudieron experimentar esta vivencia del bautismo del Espíritu Santo puedan comenzar a experimentar esta vida plena en el Espíritu. Dice Lucas capítulo 11, versículo 13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pidan? O sea, si ustedes siendo padres malos le procuran darle cosas buenas a sus hijos, ¿qué piensan del Padre Celestial? ¿Cómo no va a estar dándole el Espíritu Santo a quien se lo pidan? O sea que vemos como primera instancia que Jesús enseñó que los creyentes deben pedir el Espíritu Santo. ¿Bien? Está poniendo como una petición de una relación entre padre e hijo. ¿Bien? Así que como un hijo natural le pide a un padre en la carne cosas, ¿no? Y el Padre le da cosas buenas, cuánto más los hijos espirituales pidiéndole el Espíritu Santo a nuestro Dios Padre, ¿cómo no nos va a dar este Espíritu Santo? O sea que comenzamos con esta premisa de debemos pedir el Espíritu Santo, debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo, y el Padre nos lo quiere dar. Es más, y nos vamos a estar adentrando en esto, en realidad ya nos lo dio el Espíritu Santo, ¿bien? Pero la experiencia del bautismo del Espíritu Santo se va a vivir a través de la fe. O sea, el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés ya está disponible para todo creyente, para todo el que esté caminando en Jesucristo, ¿no? Pero como todo don, porque es el don del Espíritu, como todo don se recibe a través de la fe. Tiene lugar después de la conversión. La pregunta puede ser, o sea, si yo estoy convertido, ¿cómo es que no tengo el Espíritu Santo? Por supuesto que tenés el Espíritu Santo. Todos los que son de Jesucristo tienen el Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Verdad? Entonces, todos a través del Espíritu Santo tenemos vida
en Jesucristo. Cuando nosotros, de hecho, antes de ser cristianos, el Espíritu Santo estaba influyendo en nosotros de manera externa, ¿no? Trayéndonos convicción de pecado. ¿Bien? Cuando nosotros cedemos al Espíritu Santo, Él comienza a tener control sobre nuestra vida, lo que nosotros le cedemos a Él, y viene una vida nueva a través de este nuevo nacimiento y a través de estar compartiendo nuestra vida con el Espíritu Santo. Ahí, en el nuevo nacimiento, en la conversión, estamos por supuesto con el Espíritu Santo. Ahora estamos hablando de una segunda experiencia espiritual que se la dijo también a los apóstoles. ¿Y los apóstoles estaban convertidos o no estaban convertidos? Por supuesto que estaban convertidos. Pero tal vez me podés decir, bueno, eso era porque todavía no estaba glorificado Jesús. Bueno, vamos a estar viendo entonces si hubo otros convertidos que tampoco tenían el bautismo del Espíritu Santo más adelante, después de la glorificación del Señor y después del día de Pentecostés. Bien, entonces llegamos a esta conclusión, ¿no? Que cuando conocemos a Cristo, cuando nos rendimos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Está con nosotros el Espíritu Santo. Sin embargo, a los que tenían el Espíritu Santo, le dijo, después de la resurrección, que reciban el Espíritu Santo. ¿Bien? En Juan capítulo 20, versículo 22, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo no estaba en los apóstoles también? Entonces, ¿qué es lo que está recibiendo aquí? ¿Y qué es lo que recibirían después en Pentecostés? ¿No? Fueron experiencias posteriores a la entrada del Espíritu Santo dando una vida nueva, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo abre el camino a la plenitud de vida en el Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo abre el camino a la plenitud de vida en el Espíritu. Abre el camino a los dones del Espíritu. Abre el camino a el poder del Espíritu que nos va a hacer ser testigos en poder de Dios. Amén. Los discípulos eran hombres salvos, sin embargo, no estaban bautizados en el Espíritu. Lucas capítulo 10, versículo 20, cuando los discípulos que fueron comisionados para ir y predicar el reino, sanar enfermos y echar fuera demonios, vuelven hacia el Señor y le dicen, hasta los demonios se nos sujetan, ¿qué les va a decir Jesús? Gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, ya eran personas salvas, ya sus nombres estaban escritos en el libro de los cielos. Sin embargo, a ellos les dice, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, esperen la promesa. ¿A quién les dijo esperen la promesa del Padre? Se los dijo a las mismas personas que les dijo sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, los discípulos eran hombres salvos, sin embargo, no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Lo mismo podemos ver después de Pentecostés. En Samaria, los samaritanos recibieron el Evangelio a través de la predicación de Felipe. Sin embargo, recibieron salvación y no estaban bautizados en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 12 y 13, dice de esta manera. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. ¿Bien? O sea que Samaria había recibido la palabra de Dios. Habían sido bautizados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Marcos 16, 16? El que crea y sea bautizado será salvo. Marcos 16, 16. ¿Qué habían hecho los samaritanos? Habían creído y habían sido bautizados. Eran salvos. Sin embargo, vemos en el versículo 15, 14, pero 8, Hechos 8, 14. Pero los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué cosa? Para que recibiesen
el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vemos que después de Pentecostés, las dos experiencias son dos experiencias separadas. Una es la experiencia de salvación, y por supuesto que con la experiencia de salvación viene el Espíritu Santo, porque si no tenemos el Espíritu de Cristo no somos de Cristo, ¿no? Pero luego viene una segunda experiencia que es el bautismo del Espíritu Santo, que tiene otro propósito, que no es para salvación, sino que es para capacitarnos para una tarea, es para capacitarnos para una obra, es para darnos poder para ser testigos de Él. En los samaritanos vemos que recibieron la salvación, pero no estaban bautizados hasta que vino Pedro y Juan y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pablo recibió el bautismo también posterior a la conversión. En el capítulo 9, versículo 8 al 17, vemos que camino a Damasco, él se convierte. Le aparece el Señor, se cae del caballo, lo tira del caballo y dice: ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues, le va a decir el Señor a Pablo. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Anda a Damasco y se te dirá lo que vas a hacer. Miren qué interesante. Luego Pablo le escribe a los romanos en capítulo 10, versículo 9 al 10, si confesás con tu boca que Jesús es el Señor, que había hecho el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, va a decir, que Dios lo levantó de los muertos. Él estaba persiguiendo a un Jesucristo que estaba muerto y que escuchó que los discípulos decían que había resucitado. Ahora él estaba viendo una visión de Jesucristo resucitado. ¿Qué le va a decir a los romanos? Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo. Así que, ¿cuándo fue la conversión de Pablo? La conversión de Pablo fue camino a Damasco. ¿Bien? ¿Por qué? Confesó a Jesús con su boca y creyó en su corazón que Dios lo había levantado de los muertos. Tuvo 3 días en Damasco, luego de, a través de esa experiencia de su conversión, quedar ciego por la luz que lo deslumbró. Y después de esos 3 días de ayuno y de oración, Dios envía a Ananías. ¿Para qué envía a Ananías? El pasaje Hechos 9, 19 dice de esta manera, desde el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y qué cosa, y seas lleno del Espíritu Santo. Me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, tuvo una segunda experiencia luego de su conversión camino a Damasco, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Luego también diría, como una señal que vemos del Espíritu Santo, el estar hablando en nuevas lenguas. Luego diría Pablo, yo a los corintios le dice, yo hablo más lenguas que todos vosotros también, ¿no? Bueno, vemos también que Pablo recibe el bautismo posterior a la conversión. Y también tenemos a los discípulos de Éfeso, ¿no? Que cuando Pablo va a Éfeso encuentra a ciertos discípulos, dice, y miren la pregunta que le hace. Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿A quién había hallado? Hallando a ciertos discípulos de Cristo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Entonces le dice Pablo: ¿y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, bautismo para arrepentimiento solo, ¿no? El bautismo de agua.
no tenían el bautismo del Espíritu. Entonces, Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Oyendo esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Encontró discípulos convertidos, discípulos salvos. Sin embargo, no tenían la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, no tenían el poder para poder ser testigos. Esta es la experiencia que Jesucristo quiere para todos los hijos de Dios. Esta es la experiencia que nos dejó para poder estar haciendo su obra. Para poder estar haciendo su obra no como peso, no como carga, para poder estar haciendo su obra no como una obligación, ¿bien? No como un pesado mandato, sino para poder estar haciendo la obra de una manera sobrenatural, ¿no? De una manera en que el Espíritu Santo acomoda todas las cosas. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos parte y todo lo haga el Espíritu Santo. Por supuesto, nosotros somos socios con el Señor en este mandato, en esta obra de la salvación, en esta gran comisión. Era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase. Esa era la parte, ¿no? Y que se predicase el Evangelio a todas las naciones. Esa es nuestra parte, ¿bien? Pero es una tarea demasiado pesada sin la ayuda de nuestro Señor, y para esto nos deja este regalo, este don del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el inicio a una experiencia, a una vida de poder en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, más que recibir al Espíritu Santo, porque ya lo tenemos, el Espíritu Santo, más que recibirlo es comenzar a dejarlo salir. Por eso es un comienzo a la vida sobrenatural, un comienzo a la vida en el Espíritu, a la vida de la plenitud en el Espíritu Santo. Es dejarlo salir. Y por eso tiene como primera señal, y vamos a estar viéndolo en otra ocasión, tiene como primera señal el hablar en lenguas. ¿Bien? El hablar en lenguas es el comenzar a dejar salir los impulsos, podríamos decirle, ¿no? Los impulsos que nos trae el Espíritu Santo, y nosotros podamos estar obrando no a través de nuestra razón, sino obrando a través de lo que viene en el Espíritu. ¿Qué es el hablar en lenguas si no es el estar dejando nuestra razón a un lado y el estar hablando, haciéndolo nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestros miembros, pero lo que nos propone el Espíritu, no lo que viene de nuestra mente, de nuestra razón, como vienen las palabras, ¿no? Nada pensado, sino lo que viene del Espíritu Santo. De la misma manera podemos estar hablando de la profecía, de la misma manera podemos estar hablando de una palabra de ciencia, que son todos dones, al igual que el primero, que es el bautismo del Espíritu Santo, al igual que el don de lenguas, ¿no? Que son todos dones. ¿Cómo va a venir la profecía? Y si la pensás, ¿no? Tal vez uno nunca se atrevería a nombrarla, a decirla, a proclamarla, ¿no? Una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia que se le dice a una persona, uno si se pone a razonarla, va a estar diciendo, pero si no es de esta manera, estoy creyendo en el Espíritu, estoy suponiendo en el Espíritu, tal vez, y hablando no de manera espiritual, de manera racional, estoy suponiendo en el Espíritu que a esta persona le está pasando esto. Pero si yo hablo y no es así, bueno, si nosotros pensamos de esa manera, nunca recibiremos el bautismo del Espíritu Santo, porque no estamos dejándolo salir. Nunca hablaremos en lengua, porque nunca diremos la sílaba que nos impulsa a decir el Espíritu, y nunca daremos una palabra de ciencia o una palabra de conocimiento, porque estaremos pensando si nos equivocamos o no nos equivocamos, ¿no? Así como Pablo dijo, espero que todos hablen lenguas, también dice, espero que todos profeticen, ¿no? Y
prefiero que todos profeticen. Y pueden profetizar de uno a uno para que estén aprendiendo, dice. Pueden profetizar de uno a uno para que estén aprendiendo. La carta a los Corintios es una carta especial para dones y para estar entendiendo estos temas. Bueno, quería compartirte esto en el día del Pentecostés y comenzar esta serie para decirte: el bautismo del Espíritu Santo es para todos. El bautismo del Espíritu Santo no te excluye, porque primero ya tenés el Espíritu Santo. En la conversión tuviste el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en vos. La plenitud del Espíritu está en vos. Pero hay que dejarla salir. El bautismo del Espíritu, ¿qué es? Es sacar ese corcho que tenemos en nosotros para que, en vez de que esté todo estancado y acumulado, pueda comenzar a salir y dar. Cuando uno da, y aun cuando pienses que es en lo natural, en la carne, cuando uno comienza a dar, Dios ve la disposición y la voluntad del corazón y te da más. Y si comenzás a dar, te va a dar más. Los temerosos 120 que estaban orando y esperando y estaban escondidos y no querían salir a hablar por temor a que terminen como su líder, crucificado, aunque lo habían visto resucitado, seguían encerrados. Luego del bautismo del Espíritu Santo, tuvieron el valor para salir a hablar con fe, para salir a hablar con total valentía. Y luego, cuando los llevaron hacia los líderes religiosos y le prohibieron hablar en el nombre de Jesús, luego del bautismo del Espíritu Santo tuvieron la valentía de decir: juzguen ustedes si es necesario que le obedezcamos a ustedes o obedezcamos a Dios. Y cuando los sacaron de la cárcel, ¿a dónde fueron? Continuaron predicando. Ese mismo valor fue el que los mandó a orar por los enfermos. Ese mismo valor fue el que lo mandó a levantar a un paralítico de la mano y alzarlo. Ese mismo valor fue el que provocó este tremendo movimiento mundial que es el cristianismo, y a través del poder de Pentecostés. Te animo a duplicar la oración. Te animo a duplicar el hambre, la búsqueda de Dios. Y te animo a empezar a confiar en Dios. A saber que no te tiene que dar más nada Él, sino que vos tenés que comenzar a creer y a dejar que fluya el Espíritu Santo en vos. El bautismo del Espíritu Santo está más cerca de lo que vos crees. Necesitamos gente en poder. Necesitamos en estos tiempos gente llena del Espíritu Santo. Necesitamos en este tiempo gente que sepa que tiene el poder de Dios. Necesitamos en este tiempo gente que, aunque tenga que salir por números de documentos o tenga horarios para salir, en los momentos en los que salga pueda provocar un cambio en su entorno, en sus vecinos, en los negocios, en su sociedad. En las redes o en los diferentes medios donde esté subiendo información, sean de influencia, sean de fuego, para estar transformando vidas, para estar llevando este mensaje que no solo trae vida eterna, sino que también trae restauración, trae sanidad, trae libertad y trae gozo en el Espíritu. Te animo a estar buscando de Dios, te animo a estar siendo lleno de su Espíritu Santo, y te animo a, si en ese tiempo de oración sentís que viene una sílaba a tu boca, comenzá a orar, comenzá a clamar, comenzá a alabar a Dios, comenzá a bendecirle, levantá tus brazos, adorale. Y si en ese tiempo de búsqueda sentís que viene alguna sílaba que no tiene lógica, que no tiene razón, háblala. Tal vez me estés preguntando: ¿y si es en la carne? ¿Y si es en la carne, qué problema hay? ¿Y si es en la carne, Dios cuánto te va a juzgar? Comenzá a decir lo que venga a tu corazón.
Vos conocés tu motivación, vos conocés tu corazón hacia Dios y el amor que tenés hacia Dios. Comenzá a dar lo que tenés y el Señor va a responder a ese paso tuyo de estar dando. Oro, amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad de poder compartir este mensaje. Yo te pido, mi Dios, que estés llenando la vida de cada oyente. Te pido, mi Dios, que a través de este mensaje puedan tener más luz de lo que vos querés, Señor, con cada uno de ellos. Que sean los que no tuvieron la experiencia, Señor, del bautismo en el Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Comience a manifestarse tu gloria, Señor, en sus vidas. Comiencen, Señor, a orar en nuevas lenguas, Señor, y a través de ello también, Señor, fortalecerse en el Espíritu, Señor, estar intercediendo en el Espíritu, Señor, y también comenzar, Señor, en esta vida de dones, de poder estar moviéndose, Señor, en palabras de ciencia, en profecía, también estar orando por enfermos, Señor. Tu gloria se esté manifestando con poder, Señor, en cada uno de los oyentes. Bendito Rey, glorificate, glorificate. Y te pido les des oportunidades en esta semana, Señor, a través de las redes, a través de los medios, les estés dando oportunidades para estar testificando, para estar orando, Señor, por otras personas, Señor, para estar brillando, para estar siendo luz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado. Hasta el próximo domingo. Dios te bendiga.